gracias por continuar con nosotros. Nuestro tema del día de hoy es los estudios ambientales que se han estado realizando en nuestro río San Juan de Nicaragua y cómo está afectando la trocha tica tanto a los habitantes como a las diferentes especies. Está con nosotros nuestro invitado Julio Sánchez, él es ecólogo, y Tania Sosa, ingeniera en calidad ambiental. Ustedes estuvieron participando y, mejor dicho, a cargo de estos estudios ambientales, los cuales vienen a reforzar aún más esa demanda que tiene nuestro gobierno, nuestro país, sobre todo el pueblo de Nicaragua, ante el gobierno de Costa Rica en La Haya. Sin embargo, ¿cuáles fueron esos detalles que arrojaron ya finalizando estos estudios? Bueno, es un placer estar aquí y compartir esta información que creo que es de importancia nacional, evidentemente, inclusive regional. En el caso de la investigación que se realizó, es importante mencionar ciertos aspectos. Primero, que fue multidisciplinario, participó un grupo grande de expertos de diferentes disciplinas y también diferentes instituciones como el CIRA, que es una institución muy respetable en Nicaragua, Fundación del Río y el Centro Humboldt. La investigación se realizó en casi un año. Fue un año completo de estudios, de investigaciones donde se hicieron monitoreos in situ, se hicieron análisis de mapas satelitales, un montón de información. En principio, la trocha, tal como se denomina, que no es una trocha, es una carretera realmente muy mal hecha, por cierto, violentó toda la legislación costarricense, toda la legislación nicaragüense y toda la legislación en materia de derecho internacional. Eso implicó de que supuestamente, como se declaró en un estado de emergencia sin mucho fundamento, se mandató a elaborar la trocha. Sin embargo, no se realizó ningún tipo de estudio ambiental por parte del gobierno de Costa Rica hasta después de haberla construido. O sea, pusieron la carreta delante de los bueyes, hicieron el desastre y después fueron a hacer las evaluaciones. Sin embargo, estas evaluaciones que hicieron por parte del gobierno de Costa Rica fueron muy prudentes, realmente no profundizaron todo el desastre ambiental. Entonces, en el marco de eso, nosotros decidimos, como parte de nuestra misión, investigar todos los daños. El desastre es en casi 100 kilómetros de todo el recorrido al margen del río San Juan, y esto provocó daños a diferentes niveles. La compañera Tania Sosa hizo parte de las investigaciones sobre los impactos en suelo, agua, conectividad de la fauna y flora, y como podemos ver también, bueno, ustedes tienen unas imágenes, como podemos ver, los daños a un humedal tan importante para la región fueron bastante sensibles también. Sí, bueno, nosotros nos basamos, ¿verdad?, en metodologías a nivel, digamos, validadas a nivel internacional, y dieron como resultado que en efecto el impacto ambiental era significativo. Y esto está bastante bien sustentado en el estudio que se hizo. Se hizo un análisis en calidad de atmósfera, agua, basados en estudios del CIRA-UNAM, en el que reflejaban, ¿no?, que ya hay un impacto percibido y una afectación directa al río por las actividades en el norte de Costa Rica, y un poco vemos cómo la carretera viene a ser como un efecto, digamos, multiplicador de estos impactos que ya se están sintiendo. O sea que la carretera está en estos momentos, digamos, aumentando ese impacto que ya se había percibido en el río. Y también hicimos, digamos, un análisis de cómo se habían cumplido realmente las normativas en cuanto a construcción de carreteras, y ni siquiera, digamos, partiendo de eso, ¿verdad?, no se cumplieron ni siquiera las normativas técnicas básicas para construcción de carreteras, y mucho menos considerando que lo estaban haciendo en una zona frágil como es el río San Juan. Ahí me gustaría mencionarte que la gente, vos sabes que vos tomás medidas, haces medidas topográficas, ellos fueron construyendo la carretera a lo que tenían enfrente. ¿A la deriva? A la deriva. No tenían realmente ningún tipo de horizonte. ¿Y qué sucede? Depositaron sedimento que al margen del río, y ese sedimento evidentemente incrementa la contaminación en la agua del río San Juan, disminuye la cantidad de oxígeno por la carga de sedimento, y eso afecta a la fauna, todo lo que son peces, ecosistema acuático del río San Juan. Y lo que podemos ver es que también ellos iban abriendo trocha, iban abriendo ese camino, derribando bosque. De hecho, hay una reserva
natural muy importante ahí que también se ve afectada y puede ampliar también al respecto. Pero estamos viendo que como se construyó un margen mínimo, o sea, vos estás viendo que casi menos de... ¿Cuánto era el margen más ancho? Digamos, lo que menos logramos medir, habían, digamos, partes de la trocha que estaban incluso a 18 metros, o sea, ni siquiera 1 kilómetro completo. Sí. Cuando los mismos, digamos, el mismo gobierno costarricense respeta que supuestamente hay 2 kilómetros son intangibles, son inalienables, que no debería ser tocada ni por ellos ni por nosotros. Sin embargo, la carretera en la mayoría de su camino, digamos, estaba del río a prácticamente menos de 1 kilómetro en casi todo. Sí. Sobre todo se estaba revelando este estudio de que son 10 áreas protegidas las que están siendo afectadas, y aún más que hay ya peces muertos, toda la vegetación, incluso aves están huyendo de su hábitat, porque todo esto está ya hecho como un desastre. Sí, bueno, vos cuando tenés introducción de maquinaria, remoción de tierra sin ningún tipo de medida en una área tan sensible, evidentemente las especies por la contaminación acústica y por todo el resto de los impactos migran en su momento. Y en algunos casos, como se mencionaba en el caso del río, el aumento de los sedimentos más los químicos aplicados también en esta parte del norte de Costa Rica, los químicos aplicados, que muchos de ellos son plaguicidas prohibidos en la legislación nicaragüense, muchos de ellos llamados de la docena sucia, que tienen efectos graves en la fauna acuática. Perfectamente también se pueden identificar que todo ese conjunto de cosas genera un impacto grave. Ahora, ¿es irreversible? Hay impactos que posiblemente puedan ser difícilmente remediables. Entonces hay un daño, hay una cicatriz, una herida casi de muerte en el río San Juan, muy seria ambientalmente hablando. Evidentemente también hubieron daños, nosotros estuvimos investigando, hubieron daños a nivel interno de Costa Rica. Eso ya le corresponde a ellos, pero es importante mencionar de que cuando transportaban la maquinaria desde los lugares de origen hasta la reserva, ellos fueron abriendo ese camino y fueron haciendo desastres hasta llegar al río San Juan. Es decir, también, y un llamado pues a las autoridades de Costa Rica, que ellos tienen que ver todo el impacto ambiental que le generó, no solamente el río San Juan, sino también los de ellos. Es su país. Es su país. Y estamos hablando aquí de que la ciudadanía, los ciudadanos, tanto de Costa Rica, están indignados, pues la ciudadanía. Sus autoridades tienen que ver qué tienen que hacer, pero la ciudadanía está clara. Y evidentemente en el caso del río San Juan, que es una de las joyas de la región centroamericana, este impacto ambiental puede generar efectos a mediano y a largo plazo. La carretera quedó ahí. Imagínate que ni siquiera se tomaron medidas, se abrieron la trocha, la dejaron ahí tirada, dejaron los montículos de sedimentos por un lado, los montículos de sedimentos por otro, abrieron montañas donde les dio la gana, y nosotros tenemos evidentemente tanto satelital como fotos tomadas desde el río, porque está tan cerca que se puede ver desde el río prácticamente, y según en base a otros estudios que se realizaron, que las mismas instituciones dicen, ¿sabes? Aquí no se cumplió pero ni lo más básico. No hubo ni compactación de suelo, no hubieron medidas de ninguna naturaleza. Entonces, cuando es invierno, vos tenés la lluvia y eso provoca que esta tierra suelta contamine el río San Juan. Y aún más afecte porque el gobierno de Nicaragua ha instalado lo que son dragas para continuar con la limpieza del río San Juan. Sin embargo, esto viene a dañar lo que ya se ha venido recuperando, lo que es la limpieza. Según la Corte Centroamericana de Justicia, Costa Rica viola alrededor de 20 leyes, tanto nacionales como internacionales, e incluso la UNESCO ya está informada sobre este daño. Sí, nosotros, como te mencionamos, nos dimos cuenta pues que de la parte de la legislación nicaragüense se violaron un montón. La parte de la legislación costarricense, otro tanto de montón. Ambientales y pues a nivel interno de ellos hasta fiscales y todo eso en los aspectos. Y eso fue, estamos hablando que había más de 30 y pico de empresas. 35 empresas constructoras, cada quien haciendo lo que quisiera, sin ningún tipo de coordinación, sin ningún tipo de medida. Cada quien se repartió, porque fueron tramos, cada quien se repartió un tramo diferente, y entonces ahí tenía campamentos de maquinaria que estaban afectando. Estamos hablando que estos campamentos, cientos y cientos de maquinaria que producen decibeles que afectan todo el ecosistema.
pero evidentemente todo el marco jurídico violentado es grande. Es decir, este es un caso que desde el punto de vista legal es contundente. Es decir, aquí hubieron violaciones serias a la soberanía también de Nicaragua y a una reserva biológica importante. Es importante que estemos claros, tanto para Nicaragua como para Costa Rica, toda actividad que se realice en el río San Juan tiene que tener todas las medidas ambientales correspondientes. Es importante, es muy sensible, es un ecosistema sensible, entonces es importante que todas las medidas ambientales que se tomen ahí, todas las acciones tienen que cumplir con todas las medidas ambientales, de manera categórica. Durante se realizó este estudio, conversaron con los pobladores y habitantes del río. ¿Cuál fue la experiencia o qué fue lo que ellos les dijeron a ustedes? Sí, en efecto, parte digamos, del monitoreo contemplaba entrevistas a población y en efecto la mayoría decía por un lado que habían percibido más afectaciones que beneficios por parte de la construcción de esta carretera. Muchos eran dueños de fincas y decían que les habían quitado realmente parte de su área productiva para que la carretera o la trocha pasara, ¿verdad? Entonces obviamente ellos percibían una afectación, un impacto a su actividad económica principal. Y por otro lado también hablamos con pescadores y en efecto ellos notaron que a partir de la construcción de la carretera hubo una disminución en la población de camarones de río y de algunos tipos de peces, ¿verdad? Que ellos comúnmente pescaban en el río. Entonces eso ya es una afectación directa, digamos, de cómo todo el impacto de la sedimentación y de todos los problemas que se han provocado por la construcción de la carretera ya está afectando la economía de la población de la zona, ¿no? Y por otro lado también la población ni siquiera está usando la carretera, lo que quedó al menos construido o medio compactado, porque uno de los tantos pobladores también conversamos con una casa, ¿no? Que queda atrás, prácticamente quedaba la trocha y ellos decían que seguían utilizando botes para ir al colegio, para ir al casco urbano que tenían más cercano, que era San Carlos, en esa zona. Entonces realmente no han percibido el beneficio que tanto se mencionaba a nivel del estado de Costa Rica y más bien lo han percibido como algo negativo para su desarrollo económico en general. Sí, la verdad que ha afectado bastante el desarrollo económico, social y ambiental. Sí. Ya luego de haber realizado este estudio por parte de ustedes y muchos ambientalistas también nicaragüenses que se están uniendo a hacer esta labor y este trabajo, ¿qué es lo que se viene ahora? Más aún que se espera un juicio que haga la Corte Internacional de Justicia, donde esperemos que se unifiquen ambos casos, el caso de la carretera y el caso de la demanda por el río San Juan, trabajo también que están haciendo los representantes nicaragüenses y Naya. Pero ¿qué es lo que se viene? Por lo menos hay algún trabajo previo para realizarse. Bueno, nuestra función como organización ambientalista es poder proveer el sustento técnico para que el Estado o las autoridades competentes tomen las medidas alrededor del caso. Algo importante que consideramos que el informe tiene mucho sustento técnico, es un equipo de especialistas de renombre del país que han estado participando alrededor de este informe e instituciones de mucho renombre. Entonces pensamos en principio remitir el informe completo con todos sus anexos, que son los exámenes, los análisis, los mapas, todo a las autoridades competentes. Consideramos que el Estado de Nicaragua y las autoridades, estamos seguros, tomarán medidas beligerantes alrededor de este caso. Este estudio es más completo, es el más completo hasta la actualidad de lo que se ha realizado, porque en algunos casos habían estudios que llevaban solamente un enfoque. Entonces este estudio ya engloba de manera integral no solamente el tema de agua, sino también investigación del suelo, ecosistemas, conectividad, impacto social, etc. Entonces ese elemento complementario, esa integralidad le brinda al estudio una mayor interpretación, porque cada elemento natural está vinculado con una violación legal. Entonces no es solamente, no solamente el medio ambiente como su entorno, sino que también cada recurso natural afectado tiene una protección legal. Así es, pero trabajos ambientales que se deben desarrollar. Bueno, nosotros ahorita junto con organizaciones como Fundación de Ríos, evidentemente se irán a hacer acciones, pero como comprenderás, la parte afectada está en la parte costarricense. Pensaríamos en su momento tal vez coordinar con organizaciones de Costa Rica ambientalistas que quieran en su momento apoyar esta iniciativa, porque hay personas en Costa Rica que están también
indignadas con esta situación y evidentemente ver qué se puede hacer alrededor de medidas ambientales, pero evidentemente estas medidas en principio son más complejas aplicarlas porque todo el daño y todo el impacto que se sigue generando está del lado costarricense. Hasta ahí llega nuestro límite de acción. Pero el Estado de Nicaragua supongo que podemos establecer coordinaciones para que se puedan hacer medidas del lado nicaragüense, para ir ver si se puede ir mitigando alguno de los impactos. Ok, muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y esperamos que haya acciones y sobre todo que este juicio que tiene nuestro país y aún más, que tomen conciencia el gobierno de Costa Rica porque el daño, como ustedes dicen, afecta aún más nuestro río San Juan y sobre todo a los habitantes de Costa Rica más con esa maquinaria y sobre todo que fue un daño bastante considerado porque se quedaron hasta sin presupuesto para seguir construyendo lo que es esta, que yo llamamos carretera, pero en realidad es una trocha, porque me parece montañitas una sobre otra. Gracias por estar con nosotros. Ustedes van a estar presentando este informe en universidades, en colegios. Exactamente, estaremos en diferentes instancias oficiales, también está disponible en el público, está en la página web del Centro Humboldt, también pueden bajar parte del informe, hay algunos anexos que son grandes que no pueden estar ahí, pero la mayor parte del estudio se encuentra ahí. Le invitamos a la población a documentarse e informarse porque es un tema de interés nacional, entonces todos los ciudadanos nicaragüenses tenemos que tener un papel beligerante en este proceso. Ok, muchas gracias Tania, muy por estar con nosotros. Vamos a hacer un corte y al regresar vamos a estar ya despidiendo su programa Entrevista 6 y sobre todo es muy